Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 150 gramos de tamarindo, una lata de leche evaporada o 340 mililitros, una rama de canela, 300 gramos de piloncillo o panela, 2 litros de agua y 40 gramos o 5 cucharadas de fécula o almidón de maíz. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita. Retira las cáscaras de tamarindo y enjuágalos ligeramente para eliminar el polvo que puedan tener. Colócalos en una olla con agua y permite que hiervan durante 5 minutos. Retíralos del calor y permite que se entibien. Presiona las vainas para extraer la pulpa. Puedes ayudarte con un machacador de papas. Cuela haciendo presión con una cuchara. Repite el machacado con más agua y vuelve a colar cuantas veces necesites para extraer la mayor cantidad posible de pulpa. En una olla a fuego medio, cuela por última vez con el resto del agua, reservando una taza para diluir el almidón de maíz. Agrega la canela y el piloncillo. Permite que hierva hasta que se disuelva completamente el piloncillo. Ahora agrega la fécula diluida en la taza de agua que reservaste. A fuego bajo y moviendo constantemente, permite que se cocine durante 5 a 10 minutos. Apaga el fuego y permite que repose durante 10 minutos más. Vierte e integra la leche evaporada sin dejar de mover. Está listo para disfrutarse. Como verás, es una deliciosa y refrescante bebida, muy fácil de preparar. Con estas cantidades nos salieron aproximadamente 2,5 litros de atole. ¡Anímate a prepararlo!